Buenos días y bienvenidos a una nueva lección de Polyglot Bus. Hoy nos presentamos lección número 5 en euskera hablada en español. Entonces, nos presentamos las presentaciones, la presentación aurkezpena, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo te llamas? Zein da zure izena. Literalmente, ¿cuál es tu nombre? Izena, el nombre. Zein da zure izena. Nire izena izaskun da. Mi nombre izaskun es. Aquí tenemos el artículo a. Mi nombre el nombre izaskun es. Mi nombre izaskun es. Nire izena izaskun da. Sería pensado en español, ¿vale? ¿Cómo te apellidas? Nola dituzu abizenak. Izena, hemos dicho que era nombre, abizena, apellido. A, artículo. K, plural. Los apellidos. Nola, ¿cómo? Dituzu, verbo tener. Ite, complemento directo de plural. Es decir, tenemos varias cosas. En este caso, los apellidos. ¿Qué tenemos? Los apellidos, complemento directo. Entonces, duzu, tienes, dituzu, tienes varias cosas. ¿Cómo tienes los apellidos y el plural en el verbo? ¿Cómo te apellidas? Nire abizenak zabalbide elorrieta ditut. Mis apellidos, zabalbide elorrieta, los tengo. Te, yo. It, la ite, plural. Su, tú. Te y yo los tengo. Nire abizenak zabalbide elorrieta ditut. Os rompo las frases en trozos pequeños para que veáis las partes gramaticales, los sufijos, los complementos directos, las preposiciones, todo lo que está metido, para que empecéis a pensar un poquito en el idioma que estamos aprendiendo. A veces se traduce a nuestro idioma materno para ver qué sentido tiene, y entonces empiezas un poquito a entender cómo construyen el otro idioma sus frases. ¿De dónde eres? Nongoa zara. Eres el de dónde. Como es una N, la K se convierte en G. Nongoa zara, el de dónde eres. ¿De dónde eres? Euskal Herrikoa naiz. Naiz, soy, verbo ser, presente conjugación. Yo, primera persona, singular. El, co, de. Herria, país, o tierra, Euskal, Euskal Herria. Euskal, vasco. Soy el del País Vasco. Soy del País Vasco. Soy vasco. ¿Vale? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy vasca. Zein da zure herritartasuna. Suna es para hacer el nombre. Nacionalidad, en este caso en español. Entonces, zure, da, verbo ser, zein. ¿Cuál es tu nacionalidad? Es literal. Euskal Herritarra naiz, tarra, sufijo para decir el de, como English, Spanish, español, francés, inglés, tarra. Euskal Herritarra naiz. ¿Qué idiomas hablas? Hablo en español e inglés, por ejemplo, ¿no? Zein hizkuntzez, otro sufijo, z. ¿En qué idiomas? Hitz egiten duzu. Duzu, tú. Hitz egin, palabra hacer. Hitz egiten, presente. Duzu, segunda persona, tú. Hitz egiten duzu, que ya veremos los verbos, pero para que veáis cómo se están construyendo, hacer, palabra hacer, presente, tú. Hitz egiten duzu. Zein hizkuntzez hitz egiten duzu. Gaztelaniaz eta ingelesez hitz egiten dut. Yo, como hemos dicho antes. Ditut, dut. Hago, hablar. Por eso lo considera singular el complemento directo. ¿Qué haces? Hago hablar idiomas. Entonces no es
¿Cuáles son tus apellidos? ¿Cuántos apellidos tienes? ¿Cuáles son tus apellidos? Entonces, hay siempre que considerar cuál es el objeto directo para saber si es dut o ditut, dusu o ditusu. Ya vais viendo un poquito el patrón, ¿verdad? Gaztelaniaz eta ingelesez hitz egiten dut. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25, 35, 45. Tengo, ¿vale? En euskera también se tienen años, porque en francés se tienen, pero en inglés y en alemán son viejos, una edad. Entonces utilizan el verbo ser en lugar de tener. Aquí es tenemos, en español. ¿Cuántos años tienes? Tienes años. Zenbat urte dituzu, literalmente también. Dituzu, como hemos dicho, años, plural, y te. Su. ¿Cuántos años tienes tú? Hogeita bost, hogeita hamabost, berrogeita bost, los que sean años, urte, año, ditut, tengo. Tenéis que ver esta frase, esta página unas varias veces hasta que os vaya entrando un poquito la manera. De momento lo tenéis que tomar un poquito a fe, hasta que vayamos construyendo un poco más gramática de base, un poquito las conjugaciones, un poquito los sufijos y tal y cual, y luego repitiendo, ya empieza a tener sentido. Pero yo creo que estáis empezando a ver un poquito la idea como el verbo va al final y funciona con sufijos, un poco como el alemán, esa clase de cosas, ¿vale? Cuando tenéis confianza que esto lo habéis entendido y lo podéis hablar solos y escribir solos, entonces seguimos adelante con el alfabeto. Alfabeto A, que es muy cortito, nos faltan bastantes letras del español. A, B, D, o sea que no hay ni C ni Ch, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, no hay ñ, no hay ell, O, P, Q, R, no hay R doble, S, T, U, X y Z. La W y la Y son con palabras extranjeras, por ejemplo, whisky, Nueva York, me supongo, ¿vale? Bakarrik hitz kanpotarrak. Orduan, alfabeto, entonces, Pepita naiz, me llamo Pepita. Vale. Nire izena idazten da, ¿cómo se escribe? Mi nombre se escribe, presente, P-E-P-I-T-A. En este sentido, como es como el español, nire abizena zabalbide da. Mi apellido es Zabalbide. Nire abizena idazten da, se escribe, se deletrea, Z-A, B-A, L-B y D. Bueno, no hay mucho problema porque es la misma pronunciación, ¿vale? No es como, por ejemplo, francés o inglés o otras cosas. España ranaiz. Nire herria idazten da, España. Ya veis, como no hay ñ, se pone la I delante de la N para hacer el sonido ñ, España. E-S-P-A-I-N-I-A. Nire herria idazten da, España. ¿Vale? Bueno, este es el alfabeto sencillo en euskera. Berrikusketa. Vamos a ver un pequeño repaso porque ha habido mucho, un poco simplificar, ¿vale? Nongoa Sara, ¿de dónde eres? Euskal Herrikoa naiz. Soy del País Vasco. Zein da zure herritartasuna? ¿Cuál es tu nacionalidad? Euskal Herritarra naiz. Soy vasca. Zein hizkuntzaz hitz egiten duzu? ¿En qué idiomas hablas? ¿Qué idiomas hablas? Euskeraz, gaztelaniaz eta ingelesez hitz egiten dut. Por ejemplo, euskera, español y inglés. Hablo. Entonces, herria, herritartasuna eta hizkuntza, como veis aquí, el nombre del país, el arra para la mayoría o para muchos, para los que están de cerca, los países de cerca ponen arra, los que están más lejitos no ponen, y luego mirar aquí, hizkuntza, los idiomas, herritartasuna, las nacionalidades. Orduan, herria Errusia, Errusiara naiz, soy de Rusia, Errusiera hitz egiten dut, hablo euskera, hablo ruso. Alemania, el país, Alemaniarra naiz, soy de Alemania, alemana hitz egiten dut, hablo alemán. España, Espainiarra naiz, soy española, Gaztelania hitz egiten dut, hablo español, castellano. Inglaterra,
soy de Inglaterra, Inglaterran bizi naiz, vivo en Inglaterra, ingelesa, en mi nacionalidad, nire herritartasuna ingelesa da, eta hitz egiten dut ingelesa, hablo inglés. Italia el país, italiarra, italiano, italiera, hitz egiten dut. Japonia, japoniarra, japoniera. Esta marquita ahí la tengo porque al copiar del francés y en el español, como hay femenino y masculino, pues tenía separado, pero ahora aquí en euskera no hay femenino y masculino, pero mira, ha sido un pequeño error de imprenta, vamos a decir. China, el sonido CH es TX, chinarra, chinera. Chinera hitz egiten dut. Grecia, greziarra naiz, greziera hitz egiten dut. Holanda edo herberak, bera es bajo, bajo país, holandarra, nederlandera. Un poco una combinación entre el inglés, el español y esto es vasco, euskera. Francia, otra vez, Francia, franciarra naiz. Francesa hitz egiten dut, mira, TZ y TS. Ya tenemos los tres, TX, China, TX, TZ y TS, sonidos, che, ce, ce. Frantziarra, frantzesa hitz egiten dut. Eta Portugaldarra naiz, eta portugalera hitz egiten dut. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña lección. Únete a la comunidad Polyglot Buzz en mi cuenta Patrón. Comparte la alegría aprendiendo juntos, pero si no hay comunicación no podemos aprender juntos. Habla, escucha, lee y escribe. Las 4 posibilidades de los idiomas. Comunícate y expándete. Con patreon.com Polyglot Buzz, que es mi cuenta. Como siempre, love it, like it, subscribe it, share it. Bueno, o sea que hasta la próxima. Gero arte.